Bienvenidas y bienvenidos a este programa, a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, discutimos, estudiamos los fallos más emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República, y el día de hoy vamos a analizar una contradicción de tesis. Ahorita vamos a explicar qué es una contradicción de tesis. Se trata de la contradicción de tesis 318, diagonal 2018, resuelta por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tema que estoy seguro que será del interés de muchas de las personas que nos están viendo, pero además del interés, porque las afecta, de muchas mujeres en México. Es algo que tiene que ver con la vida de las mujeres, con el trabajo de las mujeres, porque lo que se discute en esta contradicción de tesis es si se puede o no, con qué requisitos, con qué carga probatoria, también vamos a explicar qué es una carga probatoria, despedir a una mujer de su fuente de trabajo si está embarazada. Y para comprender este tema, para desarrollar las reflexiones que están en la sentencia de la segunda sala, tenemos hoy como invitados a David Bonne de la Garza. Bienvenido, David. Gracias. Y a Rodrigo Arturo Cuevas. Gracias. Rodrigo, bienvenido. Pues, ¿por qué no nos cuentan, quizá, Rodrigo, si nos ayudas a entender qué es una contradicción de tesis? Porque es distinto a un amparo, es distinto a una acción de inconstitucionalidad. Aquí en el programa hemos discutido otros casos que llegan por esas vías, pero este es diferente. Exacto. Cuéntanos. Bueno, este asunto consiste en una contradicción de tesis, que básicamente es un medio por el cual la Suprema Corte de Justicia, como máximo órgano definidor de los criterios del sistema jurídico mexicano, resuelve los criterios contradictorios entre diferentes tribunales colegiados u órganos jurisdiccionales. En este caso hubo planteamientos, problemas jurídicos diferentes respecto de un mismo punto de derecho. En estos casos precisamente se analizó la posibilidad de que las juntas laborales analicen la verosimilitud de la renuncia presentada por el patrón al momento de excepcionarse cuando la trabajadora alega que fue despedida con motivo de su embarazo. Ese es el tema de fondo, ¿verdad, Ese es el Rodrigo? tema de fondo. Ahora, un tribunal colegiado dijo A, otro dijo B, otro dijo C. Exactamente. Y entonces llega el asunto a la Corte. Llega para efecto de que la Corte define el criterio que tiene que regir en este tipo de asuntos. Ahora, David, esto no podemos pensar que sea inusual. El derecho es interpretable. No tenemos ni que asustarnos, ni nos tiene que generar perplejidad. Incluso órganos de control de constitucionalidad, órganos que definen cuáles son los derechos humanos de las personas, pues pueden tener diferentes aproximaciones, diferentes interpretaciones. ¿Es correcto? Así es. De hecho, doctor, bueno, este asunto en primera instancia no tendría incluso por qué haber llegado hasta la Suprema Corte de Justicia si se comprendiera y, bueno, se desarrollara como debe ser por parte de los jueces, por parte de los colegiados, por parte de todas las autoridades judiciales, perfectamente el alcance de los principios reconocidos en la Constitución, en materia laboral, en la Ley Federal del Trabajo, y bueno, ellos tendrían que hacer una interpretación protectora que le dé la mayor efectividad posible al derecho humano de las mujeres embarazadas a la estabilidad en el trabajo. Pero bueno, hay discrepancias, somos seres humanos quienes servimos en las instituciones, doctor, y bueno, se entiende, es un proceso evolutivo, el tema de los derechos humanos, de la ampliación de la facultad y de la obligación interpretativa del juzgador a partir del nuevo paradigma de los derechos humanos es relativamente reciente, bueno, y eso justifica y explica la necesidad de la intervención, en este caso de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, para definir el alcance en este caso concreto, de un principio como es la estabilidad en el empleo de las mujeres embarazadas. Entonces eso es lo que justifica, pero sí, efectivamente, aspiramos al estadio, al momento en el que no tengan que llegar este tipo de asuntos o no con la misma frecuencia a este Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los jueces y los magistrados, los tribunales colegiados, con base en estos criterios y precedentes, puedan ir resolviendo, dando la mayor protección posible a estos derechos humanos. Y abonando también a la seguridad jurídica, porque al final el mecanismo de contradicción de tesis tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿no? Que haya un criterio, que haya un lineamiento, que en este caso proviene del máximo tribunal de la República y orienta. Que es la fuerza y el papel de la jurisprudencia, ¿no? Y de los criterios de la Suprema Corte. Como fuente del derecho. Así es. Pues David, nos estás poniendo en una tesitura por demás interesante, porque
lo que pone de relieve tu comentario, entre otras cuestiones, pero quiero destacar esto, es que la aproximación de la segunda sala es una aproximación basada en derechos humanos. Así es. Creo que allá hay una lectura muy interesante y vamos desgranando. A ver, son varias contradicciones, son varios asuntos que van llegando. En el primer criterio, un tribunal colegiado se hace la siguiente pregunta. Lo estoy resumiendo porque evidentemente es un trabajo de mucho fondo, pero creo que la pregunta medular es esta. ¿Es lógico que una trabajadora renuncie a su trabajo cuando tiene 7 meses de embarazo? Es decir, como que uno dice, caray, a ver, pues tiene que haber una buena razón ahí, porque pierde muchas cosas la trabajadora. Además, en este caso era una trabajadora de limpieza, encargada y seguramente con una percepción económica, me atrevo a pensar, pues baja, y que de pronto diga, oye, yo a los 7 meses, no, ya me voy. Entonces, ¿cómo lo plantea el colegiado? Sí, bueno, el colegiado lo que toma en cuenta es, digamos, la verosimilitud o la credibilidad del dicho de la trabajadora, en el sentido de que fue despedida como tuvo su embarazo, cuando en esa etapa pues, surge la necesidad para ella, precisamente, de atender los gastos que vienen con el alumbramiento y, en el caso, pues, atender a su futuro hijo. Entonces, en esos supuestos, precisamente lo que se toma en cuenta es que es más probable que se dé un despido con motivo del embarazo, un acto discriminatorio, a que renuncie voluntariamente, porque es muy complicado afirmar en la realidad que una mujer vaya a renunciar a su empleo cuando se encuentra embarazada, sí. Cuando las normas jurídicas del derecho atienden a protegerla aún más, con la estabilidad de su empleo, con prestaciones de seguridad social, con la integridad de su salario. Entonces, en esa medida, pues, resulta no creíble que una mujer renuncie a su empleo. Ahora, pero el patrón presentó el escrito de renuncia. Exactamente. En esta contradicción de tesis, básicamente fueron 5 tribunales colegiados. Vamos a ir uno por uno. En este tema, entonces tú dices, es que no es creíble, o la sala dice más bien, ¿no? Y ahí venía el colegiado apuntando esto. Y entonces, si no queda acreditado que fue efectivamente una renuncia, porque esa fue la defensa, digamos. La situación es que el patrón exhibe la renuncia y con el objeto precisamente de acreditar que la mujer emitió su voluntad para dar por terminada la relación de trabajo. Incluso se ofrecen periciales para perfeccionar el documento respecto al contenido de firma. Y el criterio precisamente contendiente... Perdóname, Rodrigo. A ver, cuando tú dices periciales, ¿esto es para saber si la firma... para saber si la ¿Cuál firma, es el objeto de esa prueba? El objeto, bueno, es un medio técnico que, como su nombre dice, es una pericia que realizan... Puede haber una técnica en caligrafía respecto de la firma del documento, grafoscopía o incluso de la huella del documento. Entonces, con este medio se ofrece la pericial, una parte ofrece un perito, la contraparte ofrece otro, y en caso de discordancia en los criterios, incluso el tribunal o la Junta en este caso puede designar a un perito tercero en discordia, a fin de que auxilien al juzgador de determinar si esa firma efectivamente corresponde a la de la trabajadora. Lo que queremos es saber eso. Saber la veracidad del documento en cuanto a su contenido y firma. Entonces, lo que busca el patrón precisamente es excepcionarse diciendo, yo jamás la despedí. Yo aquí está, ella me renunció voluntariamente. Incluso en los asuntos, por ejemplo, se da el caso de un patrón que alega que pues ella me comentó de que se iba a dedicar al cuidado de su hijo. Es correcto. Entonces, pero eso no lo acredita de ninguna forma, ni siquiera viene en el escrito de renuncia. El problema es que se da una práctica en la realidad de documentos firmados en blanco. Muchas veces las mujeres o incluso hombres, para acceder a un trabajo, solicitan pues, firmar documentos en blanco, incluso no les dicen para qué, y al momento de alguna situación de despido, oportunamente el patrón exhibe ante la Junta Laboral este tipo de documentos para excepcionarse, ya llenado incluso de manera muy favorable para el patrón, o sea, renuncias dejando a salvo los derechos del patrón y perjudicando a la trabajadora. Ahora, en un segundo criterio te pregunto, Rodrigo,
se da una situación un poco distinta, porque en la trabajadora tenía 7 meses, era una trabajadora de limpieza, etcétera, pero en un segundo criterio, la trabajadora tenía 3 meses. Y entonces ahí hay una discusión que el colegiado tiene que atender sobre si el patrón sabía si estaba embarazada. Sí, aquí la situación se tiene que acreditar. Porque no se le notaba, perdón. Sí, aquí lo que el patrón alegó es que dice, yo no tenía conocimiento del embarazo de la trabajadora porque precisamente ella tenía 3 meses de embarazo y no lo mencionó. Entonces lo que hace el tribunal colegiado es analizar esa situación en concreto y dice, no, lo que pasa es que los 3 meses de embarazo pues depende de cada mujer. O sea, es una situación biológica que puede ser que a una mujer se le note, a otra no. O sea, no es lo tomó de manera absoluta y eso no, en la realidad no es así. Entonces, aquí el punto en concreto, y lo hizo notar muy bien el tribunal colegiado, es que la Junta tiene que atender a las circunstancias concretas de cada caso a efecto de determinar precisamente la verosimilitud de esas situaciones. Y en ese criterio el colegiado introduce un tema sobre el cual, David, te pido que nos ayudes a entenderlo, ¿no? Porque pues, es un tema que se ha fijado por parte de la Suprema Corte, hay incluso un protocolo, etcétera. El colegiado dice, es que la Junta tuvo que haber resuelto con perspectiva de género. Sí. Este concepto, David, ayúdanos a entenderlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género? Sí, porque es muy común que cada vez, y no solamente en la impartición de justicia, en todos los ámbitos, hay que impartir justicia con perspectiva de género, hay que llevar a cabo la administración o el servicio público con perspectiva de género. ¿Qué significa en el ámbito de la justicia y la impartición de justicia? Hay que partir, doctor, de una realidad innegable. Hoy en día muchas mujeres son injustamente despedidas de sus trabajos por estar embarazadas, por haberse embarazado. ¿Por qué? Pues básicamente por el costo, ¿sí? Sin por supuesto justificarlo, pero por el costo que le significa a las empresas y hasta los mismos patrones que cuando son instituciones públicas, tener una mujer embarazada laborando, a la que hay que darle permisos, a la que hay que tener consideraciones, a las que se les tiene que dar por mandato constitucional y legal cierto tiempo, 3 meses, un mes antes del parto, 2 meses después. Entonces esa es una realidad. Entonces las empresas y las instituciones públicas lamentablemente muchas veces buscan ahorrarse ese gasto, esa carga. Entonces lo que se hace es una práctica común lamentablemente arraigada de alguna forma en la cultura de nuestro país, de la sociedad y de los patrones, que es cuando se enteran de que la mujer está embarazada, en ese momento la despiden, prescinden de sus servicios. Y bueno, ya nos explicaba atinadamente Rodrigo la forma en que lo obtienen. Te hacen firmar ex ante, el momento que entras en blanco la renuncia. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Significa tomar en cuenta básicamente, doctor, y para quienes nos están viendo y escuchando, 2 cosas. Los estereotipos, de alguna forma, los prejuicios que incluso derivan de la misma legislación en ocasiones y los prejuicios y estereotipos que derivan de las prácticas sociales, de la cultura, ¿sí? En los 2 ámbitos hay prejuicios en torno a los roles de sexo, a los roles de género. Hay un ejemplo que tú, doctor, ponías hace poco que tiene que ver con el registro civil. Dices, el reglamento del registro civil en la Ciudad de México establece que primero se coloca el apellido del hombre y después el de la mujer. Bueno, ese es un prejuicio derivado de la misma legislación. Sí, cuando la Corte resolvió ese tema, hay una parte de la sentencia muy, muy interesante porque dice, esto lo que está reflejando es una visión machista de la sociedad. Primero siempre el hombre. Pero mira, un estereotipo, un prejuicio alimentado o establecido desde la misma legislación. Lo definiste muy bien. ¿Sí? Entonces, el juez o el colegiado, y por supuesto se hace aquí todo el tiempo en la Suprema Corte, la obligación de desentrañar, de decir, a ver, vamos a partir del hecho de que hay prejuicios, de que hay estereotipos derivados de la ley, en la realidad y en la cultura, que afectan en este caso, por supuesto injustamente, a las mujeres trabajadoras embarazadas, que de por sí, por ser mujeres, históricamente hay una presunción de discriminación, ¿sí? Pero además por ser embarazadas, pero además por estar embarazadas, pero además por ser trabajadoras. O sea que se va juntando. Entonces lo que tiene que hacer el juzgador es decir, a ver, aquí hay un caso especial, yo tengo que suponer o presuponer que hay una discriminación. Es decir, a lo que va o lo que pretende ir esta contradicción de tesis para juzgar con perspectiva de género es a tener una consideración más estricta, más especial del caso, a dudar, hay que decirlo así, a dudar del dicho del patrón para poder igualar hasta donde sea posible o poner en condiciones de igualdad a la mujer despedida o que haya sido despedida con el patrón y a las autoridades, a las juntas o a los tribunales locales en materia del trabajo, a ser más escrupulosos
al momento de allegarse de pruebas, de analizarlas, de estudiarlas. Es decir, tienes que ser muy cuidadoso porque hay ex ante una presunción de discriminación. Oye, pero ¿por qué prejuzgas? ¿Pero por qué crees que voy a discriminar? Pues por la experiencia, Por la por realidad, la cultura. ¿no? La cultura, la realidad, ahí está. Así es. Oye, David, te pregunto, esto que nos estás explicando, y creo que ha quedado perfectamente claro, juzgar con perspectiva de género, ¿es obligatorio? Por supuesto que es obligatorio. Ya lo ha dicho la y Corte. Lo ha dicho la Corte, y no solamente eso, doctor, independientemente de que la parte actora, que quien demanda, que el justiciable, que quien acude a pedir el auxilio de la justicia, lo solicite o no. No tiene que pedirlo. Autoridad, no, claro que no, por supuesto, ¿Es obligación? obligación directa de oficio de la autoridad. Y hay que decirlo también, estamos hablando en este caso de la autoridad judicial, Sí. pero de todas las autoridades. De todas las autoridades. Hacer su función pública, por ejemplo, con perspectiva de género, siempre lo pida o no la parte presuntamente afectada o que resienta la violación de algún derecho humano. David, las juntas de conciliación y arbitraje. Obligada siempre a juzgar con perspectiva de género. De ahí la importancia, doctor, de que las autoridades, las personas, los servidores públicos que están al servicio de la justicia conozcan esos protocolos. Es un manual, es un procedimiento, está disponible en internet, lo pueden solicitar aquí mismo en la Suprema Corte y se les proporciona una copia de este protocolo para juzgar con perspectiva de género, y es una serie de pasos. ¿Cuáles son los pasos? Número 1, toma en cuenta las características particulares del caso, toma en cuenta los antecedentes, toma en cuenta los testimonios, la mayor cantidad posible de pruebas. ¿Cuáles pruebas? Por ejemplo, en materia laboral, todas las pruebas que no sean ni contrarias a la moral ni al derecho, pero todas las que puedas tomar en cuenta. Entonces, invitar Y también en tema de valoración probatoria, ¿no? Por supuesto, por Porque supuesto. justamente aquí me parece que va orientado hacia allá, valoración probatoria, carga de la prueba, que ahorita vamos a explicar qué es, pues, es fantástico. Oye, pues nos estás poniendo un panorama increíble. Yo creo que este es un cambio, me atrevo a calificarlo. Urgente. Urgente, ¿verdad? Tenemos que avanzar, pues, en este terreno. Esto es innegable, vaya, y es reciente, porque esto hace 20 años, cuando muchos de nosotros estudiamos, pues no se discutía, el concepto de perspectiva de género ni se usaba. Por ¿no? ejemplo, yo quiero precisar nada más un punto aquí en el tema de perspectiva de género. Este concepto está sobre todo relacionado con el concepto de vulnerabilidad. Entonces, sin irnos más allá, incluso, por ejemplo, en la legislación laboral se reconoce ese concepto atendiendo, se suple la diferencia de la queja, por ejemplo, del trabajador. La ley de amparo así lo reconoce, ¿no? Hay grupos vulnerables a los cuales hay que suplir la deficiencia de la queja. A ver, Rodrigo, cuando dices suplencia de la queja, ¿a qué te refieres? Para que nos entiendan. Encontrar alguna deficiencia en los argumentos del quejoso, en este caso, por ejemplo, la trabajadora, ya sea incluso de oficio, en el momento de estudio, advertirlos y corregirlos. O sea, si los trabajadores no hicieron bien sus argumentos o los abogados... Si se advierte alguna violación procesal, si se advierte alguna situación que puede beneficiarlos, tomar en cuenta esa violación para conceder el beneficio. El juez, eso lo hace el juez. Eso lo hace el juez. Por eso quiero hacer la puntualización. Sin irnos más allá de la perspectiva de género, hay ciertos instrumentos que se prevén en la legislación, digamos, ordinaria, ley de amparo, ley federal de trabajo, que prevé beneficios a ciertos grupos vulnerables. En este caso, curiosamente, estamos hablando de una trabajadora, de una mujer, sí, y además que está embarazada. Sí, lo que decía David, ¿verdad? Exactamente. Como que uno, escuchando a David, yo decía, pues esto como que se va acumulando, ¿no? Claro. Como que se va sumando. Sí, entonces aquí ya se habla de tres cuestiones que son muy importantes al momento de juzgar el asunto, de conocer el asunto. El juez tiene que tomar en cuenta esas tres cuestiones porque precisamente, como decía David, implica, por ejemplo, violación del derecho humano de no discriminación, de igualdad, principios que están reconocidos, artículo 1 y 4 de la Constitución, y además perspectiva de género, y además estabilidad en el empleo. O sea, un cúmulo de derechos que tienen que ajustarse para precisamente garantizar este tipo de derechos. Tienes toda la razón, Rodrigo, y por eso es que estamos analizando en este programa esta contradicción de tesis. Fíjense, contradicción de tesis 318, diagonal 2018, resuelto por la Suprema Corte en su segunda sala, en donde, como ya ven, como lo están explicando David y Rodrigo, pues se juntan una serie de temas de la mayor relevancia para la vida de millones y millones de personas. Por eso es que tenemos que entenderlo, tenemos que analizarlo y tenemos que discutirlo. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida en este programa, en su programa, ya lo dijo la Corte,
porque todavía hay aspectos, todavía hay muchos aspectos que discutir y que analizar en esta contradicción de tesis y cómo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación orienta la discusión sobre la protección de los derechos humanos, ya nos lo dijeron nuestros invitados, de mujeres embarazadas y trabajadoras. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso en este programa, en su programa Ya lo dijo la Corte. Estamos analizando un importante criterio de la segunda sala del máximo tribunal de la República que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero también con los derechos de las mujeres que trabajan, pero también con los derechos de las mujeres que trabajan y están embarazadas y son despedidas por motivo de ese embarazo. Así que, como ustedes pueden ver, es un tema complejo, es un tema de la mayor relevancia que afecta la vida, el trabajo, la fuente de ingresos, potencialmente de millones de personas. Y para entender qué fue lo que dijo la segunda sala, estamos conversando con David Bone de la Garza y con Rodrigo Arturo Cuevas. A ver, Rodrigo, en este segundo criterio, porque es un conjunto de criterios, hay una parte de la sentencia que me llamó la atención cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, al preguntarse sobre si es verosímil o no la renuncia, dice, es que el texto de la renuncia parece inducido, parece como que alguien se lo sugirió a la trabajadora porque contiene conceptos muy, ¿cómo decirlo?, muy favorables al patrón, como que le echa muchas porras, por decirlo de manera, digamos, no tanto técnica. Y eso, como que se pone en alerta el colegiado, ¿no? Como que el colegiado dice, ah, caray, esto no me cuadra. Y a partir de ahí... Sí, aquí el punto es que, bueno, en uno de los asuntos, precisamente el tribunal analiza esa situación en concreto. Precisamente el punto en concreto que la facultad que tienen las juntas es el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que les autoriza a dictar sus laudos a verdad sabida, buena fe guardada, analizando los hechos en conciencia, apartándose de los formalismos en relación con la estimación de las pruebas. ¿Qué implica eso? Bueno, que tiene que tomar en cuenta las particulares del asunto, las condiciones de la trabajadora y en este caso la manera en que está redactada la renuncia, que precisamente atendiendo a su contenido, los términos y condiciones en los que establece, pues parece que está redactado no por la trabajadora, sino por el patrón. Entonces, en esa medida, pues ya encuentra una duda razonable de que ese escrito no lo firmó o no lo elaboró la trabajadora y precisamente el patrón está abusando de ese contexto para sus intereses, ¿no? Y que, por cierto, ese es el asunto donde el patrón dice, es que la trabajadora nos dijo que se iba a dedicar a cuidar a su hijo. Exacto. Y el colegiado dice, oye, pero ese motivo no figura en la carta de renuncia. Ni siquiera se acreditó en autos esa situación. O sea, eso fue un alegato que hizo valer el patrón, sin embargo no lo acredita. Y eso es muy importante, porque precisamente lo que se resuelve en este asunto es que por el simple hecho de que la mujer esté embarazada ya es una situación de vulnerabilidad que tiene que reconocer el juzgador. Y el patrón precisamente tiene la carga de la prueba de acreditar que ese despido ya ni siquiera fue justificado, no, sino que no fue cometido por un acto discriminatorio, en este caso por el embarazo. Entonces, el patrón tiene la carga de la prueba de acreditar que no cometió un acto discriminatorio. Es decir, puede ser que, o sea, esto no implica que no pueda despedir a la trabajadora cuando está embarazada. O sea, evidentemente hay muchas otras situaciones de que se haya robado alguna estación, algún conflicto, alguna situación en concreta que motiva el despido. Que son los motivos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Exactamente, un motivo justificado. Pero ciertamente el embarazo es un motivo injustificado que encuadra dentro de las categorías, digamos, sospechosas o discriminatorias a las que alude el artículo 1 constitucional. Me interesa mucho el tema de carga de la prueba y de este artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, pero déjame preguntarle a David. A ver, David, tú no estás platicando, y creo que con extraordinaria claridad, el tema de, a ver, aquí hay derechos humanos. Cuidado con esto. Perspectiva de género, derechos humanos, no discriminación. Y entonces yo te quiero preguntar, en esa lógica que tú exponías, ¿estos derechos son para todas las mujeres trabajadoras, incluso las de confianza? Porque el régimen del trabajo para trabajos de confianza pues tiene sus peculiaridades en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Hay una distinción. A ver, sí, efectivamente, por supuesto, el tema de no solo el reconocimiento, porque ya pasamos, la parte del reconocimiento de alguna forma en nuestro sistema, en el sistema jurídico mexicano está resuelta, la parte del reconocimiento. Estamos ahora en el reto de la efectividad, así que ese siempre es inacabado. Son de todas las personas,
favorece no solamente este criterio en particular, no solamente favorece a las mujeres, es decir, nos favorece a todas las personas, a toda la sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque primero una transgresión o una violación, como se dice siempre, a una persona, al derecho de una persona, representa una amenaza de una potencial violación a los derechos de todos los demás. ¿Sí? Entonces, eso es por una parte, ¿no? Y bueno, finalmente la importancia, doctor, de comprender la trascendencia, en el caso concreto, de la efectividad del alcance de los principios. Es decir, en este momento el sistema jurídico se ha volcado de alguna forma a partir de la adopción de la teoría jurídica de los derechos humanos a la obligación de todas las autoridades, empezando, bueno, por el caso que nos ocupa, por las autoridades judiciales, de desentrañar, de definir y desentrañar y determinar el alcance del principio en el caso concreto, ¿no? Ahora, mencionas a las autoridades, pero por ejemplo, los derechos humanos también en algunas, con los matices y las comillas que queramos ponerle, pero también rigen a las relaciones entre particulares, ¿no? Sí, por supuesto. Un particular no puede discriminar a otro, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Lo que técnicamente o en la academia se llama la eficacia horizontal de los derechos humanos, bueno, que se ha recogido incluso esa teoría en la nueva ley de amparo, la posibilidad de la procedencia, el juicio de amparo en relaciones entre particulares. Bueno, y además eso es bien importante comprenderlo, no solo porque se ha reconocido que los particulares deben respetar, porque pueden violar derechos humanos, sino porque son los mismos particulares quienes en determinado momento se colocan en la posición de autoridad. Es decir, los servidores públicos, los impartidores de justicia emergen de la misma sociedad. Entonces, en la medida en que demos por hecho que los primeros comprometidos a respetar, obligados a respetar los derechos humanos somos las personas, en ese sentido es que vamos a lograr la promesa de la teoría jurídica de los derechos humanos, ¿no? Oye, escuchando este comentario me llama la atención porque muchos de nosotros que estudiamos la carrera de Derecho hace ya un tiempo, pues nos enseñaron otra cosa. Nos enseñaron que solo las autoridades podían violar las entonces llamadas garantías individuales, porque todavía no se hablaba de derechos humanos, pero ¿cómo ha cambiado esto? Bueno, porque tú sabes que la historia del derecho, es la historia de la conquista de las libertades y de los límites y frenos a la actuación del Estado autoridad. Entonces, era una concesión, era yo gané un límite, yo gané un respeto, yo gané una posibilidad. Y perdóname, me devuelvo, doctor, me preguntaste el tema de los principios. 3 principios relacionados con este tema que tienen que ver con la distinción bien importante que hablaba Rodrigo de trabajadoras de confianza y trabajadoras de base. Efectivamente hay una distinción constitucional y legal. Hay 3 principios que al mismo tiempo son principios y derechos, que los mencionó ahorita Rodrigo, que es la protección del salario por una parte, el derecho a los beneficios de la seguridad social por la otra y la estabilidad laboral. Si bien se reconoce en general que los trabajadores de confianza solamente tienen la protección del salario y los beneficios de la seguridad social, hay una excepción. La excepción son precisamente, y por mandato constitucional, está también en la legislación de desarrollo, las mujeres embarazadas. Es decir, las mujeres, quienes tienen derecho a la estabilidad en el empleo, no lo tienen en general, los trabajadores de confianza no lo tienen, pero excepcionalmente sí los tienen las mujeres trabajadoras embarazadas. Y eso no solamente porque lo ha confirmado y lo ha explicado la Suprema Corte, sino porque es mandato constitucional y coincide, por supuesto, con muchos mandatos del derecho convencional. Sí, pero son estos 3 derechos que, insisto, corresponden, y hay que decirlo así con mucha claridad, otra vez, la estabilidad en el empleo, los beneficios derivados de la seguridad social y la protección del salario. Protección del salario y beneficios de la seguridad social para todos los trabajadores, la estabilidad en el empleo para aquellos que no son de confianza. Los de confianza no tienen reconocida esta prerrogativa, con excepción, insisto, de las mujeres trabajadoras embarazadas. Y esto es muy importante porque creo que también abunda en esa lectura que nos ayudaste a entender y que nos estás compartiendo en el sentido de, este es un tema de derechos humanos, y cuando tú hablas de la fuente constitucional, convencional, esto es de tratados internacionales, pues al final decimos, en esa relación laboral, sea de base, sea de confianza, se tienen que respetar los derechos humanos con estas modalidades que estás señalando. Por supuesto. Hay quienes dicen, es un debate que yo creo que tendrá que seguir su curso en los próximos meses y años, que la estabilidad en el empleo es una restricción constitucional válida en tratándose de los trabajadores de confianza por la naturaleza de sus funciones. Hay quienes dicen que no,
que el hecho de que sean de confianza no justifica que constitucionalmente incluso tengan esta restricción de no tener la estabilidad en el empleo, pero bueno, será un debate interesante que seguramente se dará y en este lugar en los próximos tiempos, ¿no? Pues ojalá y ojalá que lo analicemos aquí también en el programa, porque como les digo, en este caso se está afectando la vida literal de millones de personas. Es algo que debe interesar a todos. Rodrigo, te quiero preguntar, en uno de los criterios, un tribunal colegiado dijo, a ver, si queda fehacientemente acreditada la renuncia, yo no tengo por qué aplicar perspectiva de género, porque David decía, bueno, perspectiva de género, pero el colegiado dice, yo no tengo que aplicar perspectiva de género, yo no tengo que aplicar un escrutinio muy estricto sobre temas de validez del despido, todo, siempre y cuando quede acreditado, porque por ahí se dio el caso, si mal no recuerdo, en donde la trabajadora recibió su finiquito, ¿no? Exacto. Y entonces el colegio, bueno, la junta y el colegiado dijeron, pues recibió su finiquito, está la renuncia, está la prueba pericial, que ya nos explicaste para qué sirve la prueba pericial en materia de caligrafía, para ver que la firma corresponde, todo. Y entonces ahí como que en este nuevo elemento que estamos poniendo a discusión, como que habría un deber más laxo, digamos, del órgano impartidor de justicia. Precisamente en un amparo que se analizó por la segunda sala, que incluso se aplicó el criterio derivado de esta contradicción de tesis, es el amparo directo 29-2018, precisamente ahí se analizó este punto que estás tratando, porque bueno, en uno de los criterios también de la contradicción de tesis se analizó también en concreto este punto, porque precisamente uno de los primeros colegiados se fue desde el punto de vista formal al aspecto formalista de la prueba y del perfeccionamiento del documento, dejando a un lado pues, precisamente las garantías o perjudicando el punto de vista, digamos, de la mujer en concreto, ¿no? Su situación de vulnerabilidad, de que está embarazada en el momento de que se terminó la relación laboral. Entonces, ese tipo de situaciones conducen precisamente a que con un análisis de perspectiva de género se tomen en cuenta para no tomar en cuenta esos formalismos, para abstraernos e incluso, como lo había comentado, las juntas tienen la facultad de abstraerse de esas formalidades y tener en cuenta la situación particular, la condición de la mujer, las condiciones particulares de su trabajo, su salario incluso, ¿no? Todas esas situaciones conllevan a concluir que efectivamente pues no, sería un abuso o una carga imponerle a las trabajadoras, a las mujeres, este tipo de situaciones para acreditar pues, este tipo de renuncias o incluso acreditar los abusos que pueden cometerse con este tipo de renuncias, digamos, o de documentos firmados en blanco por ellas. Que no son verosímiles. Que no resultan verosímiles en la realidad, precisamente reitero, hablamos del principio de primacía de la realidad, que se abstrae del artículo 17 constitucional para precisamente resulta más probable que la realidad, pues que la mujer haya sido despedida a que renuncie voluntariamente a su trabajo. En un estado de embarazo y incluso en algunos casos que hemos comentado, pues de un embarazo ya muy, muy avanzado. Muy avanzado incluso. A ver, David, te pido que nos ayudes a entender esto. Rodrigo ha hecho referencia en diversos momentos a un tema de pruebas, porque pues los juicios finalmente pues también dependen de las pruebas. Vaya, no basta con que llegue una persona y diga A o B, sino hay que acreditar. Y concretamente te quiero preguntar, porque así lo ha mencionado Rodrigo, el tema de carga de la prueba. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carga de la prueba? Es decir, en todas las materias en general, sí, la carga de la prueba, en este caso en particular, hablando de la materia laboral, por mandato otra vez constitucional y legal, recae en el patrón. ¿Por qué el patrón tiene la carga, tiene la responsabilidad, tiene el deber de probar que en su caso no son ciertos los dichos o desestimar los documentos del trabajador o como en este caso de la trabajadora? Prácticamente o básicamente por dos razones, doctor. Primero, porque quien guarda, quien administra, quien almacena los documentos que pueden probar o no la relación es el patrón. Las tarjetas de los relojes checadores, los libros si es que los hubiera, los expedientes, es decir, los documentos que acreditan o no la relación de trabajo, por lo general, si no es que en todos los casos, los tiene el patrón. Y por la otra, por la posición de ventaja que
se presupone tiene el patrón en relación con la situación en la que se encuentra el trabajador. Entonces, esa ventaja que le da el simple hecho de ser patrón, esa ventaja que le da, por otra parte, el tener todos los medios con los que se puede probar o desestimar la relación de trabajo, las tiene en sí el patrón. Entonces, a ver, para entender cómo funciona esto en el caso concreto de manera muy interesante, digamos, la trabajadora dice, me despidieron porque estaba embarazada. El patrón dice, no, renunciaste. Entonces, ¿quién tiene que probar qué cosa? Porque si metemos derechos humanos, por ahí mencionaste, no discriminación, perspectiva de género, ahí es cuando hace mucho sentido este comentario que nos estás compartiendo. Yo creo que una forma a lo mejor en la que se puede sintetizar es, con este criterio, tiene una doble carga de la prueba el patrón. Doble carga de la prueba. A ver. Es decir, tiene la carga de la prueba tradicional por el hecho de ser patrón, por lo que me he permitido comentar, doctor, Sí. Pero además, en vista de la... O sea, esa genérica es para todos los patrones. Para todos los patrones. Para todos los patrones. ¿Cuál fue la causa? Es la regla que los abogados sabemos, Perfecto. que está en la Constitución, que está en la Ley Federal del Trabajo. Esa es pareja. La carga Esa de es la prueba pareja, perfecto. en el patrón. Pero en este caso en particular tiene una doble carga. A ver. ¿Cuál es? Que tratándose de mujeres embarazadas, trabajadoras, tiene que el patrón además demostrar que no hubo, por ejemplo, coacción, Ajá. que no lo obligó, que no la amenazó, que no la presionó. Por ejemplo, para firmar una renuncia. Sí, claro, por supuesto. O lo que nos decía Rodrigo, que es una práctica lamentablemente común, que ex ante le hizo firmar en blanco un documento, un papel ya en nada más le blanco. puso fecha y aquí está. Y le puso el texto y además en el texto era muy encomiable para la empresa, ¿verdad? Que oiga, qué bien me trataron y qué privilegio trabajar aquí. Y aunque no es propiamente, doctor, no es para nada en ese sentido técnicamente ni una acción afirmativa ni una medida de discriminación positiva, sí comparte o coincide en alguna medida con la justificación de darle un trato privilegiado, preferente a la mujer. ¿Por qué? Por encontrarse en una posición, una situación históricamente de desventaja, de discriminación sistemática. Bueno, Oye, pero eso no ocurre en todos los casos. No, pero está acreditado que en la gran mayoría se ha ocurrido. Ha ocurrido. Eso es innegable. Sí. Y además también en el ánimo de compensar un poco esto, ¿no? Es decir, la lógica de la justificación sería, pues si hay diferente poder, digamos, poder social, poder económico, pues un poco compensar esta desigualdad a Bueno, través de ese- distribución de carga probatoria, etcétera. Ese es el origen. Ustedes se acordarán que cuando estudiamos la carrera de Derecho nos decían, la Ley Federal del Trabajo está tan grande, porque era un libro muy grande, porque es como un ladrillo, un bloque que le pone el legislador al trabajador para emparejarlo con el patrón. Ah, qué buena. Entonces decían, yo esa no es me la- acordaba de eso, Sí, pero sí, no, sí, qué bueno, buena. me la platicaron Tú así. tienes muy buena memoria. Sí, pero también no hace mucho que terminé. Pero... También, eso ayuda. No, yo sí hace mucho que terminé. No, tampoco. Pero Sí, tienes toda la razón. Me gusta la imagen. Sí. Es decir, es un apoyo, es una ayuda. La Ley Federal del Trabajo es tuya, trabajador. ¿Por qué? Porque te pretende igualar. Y no es que sea discriminatorio para el patrono, es que hay que reconocer, insisto, que hay una experiencia, hay una cultura y una demostración histórica de una desventaja del trabajador frente al patrón y más de las mujeres. Por supuesto, una discriminación que no se justifica por ninguna razón en ese sentido. Ahora, es la posibilidad de comenzar a cambiar vía interpretación judicial, vía asidero, doctrina judicial, la cultura de la sociedad. Es decir, Bueno. esta medida no solamente está orientada a obligar a un caso concreto, es dar luz a todos para que los jueces, para que los colegiados y hasta las autoridades administrativas se abstengan de discriminar, en este caso, a las mujeres trabajadoras embarazadas. Pues el mensaje es claro, el mensaje es directo y el mensaje es innegable por parte de la segunda sala de la Suprema Corte. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida porque todavía nos quedan bastantes reflexiones sobre un tema que nos interesa, nos debe interesar a todos, ya David apuntaba, es que este no es un tema de mujeres nada más, este es un tema de construir una sociedad justa, una sociedad donde se respeten los derechos de todas las personas. Tiene que ver también de manera mediata, quizá con la protección de la dignidad humana, que es del todo importante. Vamos a seguir platicando con nuestros invitados en unos minutos. No se vayan, regresamos enseguida a este programa, su programa, ya lo dijo la Corte.
Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos conversando en este programa, su programa, ya lo dijo la Corte, sobre un tema del mayor interés que tiene que ver con la vida de las personas, con la vida de las mujeres trabajadoras, mujeres que están embarazadas y que sufren un despido, y el criterio emitido por la segunda sala del máximo tribunal de la República sobre los lineamientos, los requerimientos que todos los tribunales, las juntas de conciliación y arbitraje tienen que seguir en esta temática. Y yo le quería preguntar a Rodrigo, a ver, Rodrigo, estos criterios que están aquí, que ya tanto tú como David nos están compartiendo, pues provienen también de precedentes. Quiero decir que, por ejemplo, el tema de carga probatoria, pues ya la Corte lo había atendido, ¿no? Exacto. Ya anteriormente ya hay una contradicción de tesis que ya había resuelto la Corte, en la cual se sustentó una jurisprudencia 66-2017. ¿Quieres decir que ese es un criterio obligatorio? Es un criterio obligatorio, ya constituye jurisprudencia precisamente como se resolvieron los criterios discrepantes. La Corte establece en definitiva el que debe prevalecer. Entonces, en este caso, en este estudio que hizo en este asunto, la Corte en la segunda sala sustentó, digamos, las bases tomando en cuenta criterios del Pleno, de lo que se debe entender por perspectiva de género. La obligación del juzgador al momento de analizar este tipo de asuntos, de tener en cuenta las particularidades del caso, de abstraerse de los prejuicios que tiene la legislación o la cultura para tomar en cuenta la vulnerabilidad en este caso la mujer o del quejoso que en su caso promueva el juicio. Y se sustentó el criterio precisamente de que, como explicaba hace rato en un momento David, la carga de la prueba la tiene por regla general el patrón, porque él es el que guarda todos los documentos necesarios para la relación del trabajo. El salario, el horario, todo lo debe de tener el patrón. La lista de asistencia. Está en el centro de trabajo la lista de asistencia. Entonces, normalmente la regla general es que el patrón tiene esa carga de la prueba. Pero se da el caso, digamos, normal, de que si un trabajador alega el despido injustificado, y lo ofrecen. Lo ofrece de buena fe, ofrece el patrón el trabajo de buena fe. Entonces, en ese caso, hay una carga de la prueba que tiene el trabajador porque ya se va a revertir. Pero en estos supuestos de mujeres embarazadas, ahí no opera, esta reversión de la carga de la prueba no opera, y precisamente porque al juzgar con perspectiva de género, existe la presunción de que existe un acto discriminatorio y no goza de ese beneficio el patrón. Entonces, aún así en estos supuestos, tiene la carga de probar de que el despido no fue con motivo del acto discriminatorio, y ese beneficio de ofrecimiento de trabajo de buena fe, pues no opera en estos supuestos. A ver, David, te quiero preguntar, porque aquí Rodrigo nos está abriendo la puerta para reflexionar también sobre un aspecto que la segunda sala definió en esta contradicción de tesis, que tiene que ver con que se haga también un juicio de verosimilitud. ¿Qué es lo verosímil? Que ya por ahí también Rodrigo nos decía, bueno, pues, ¿qué es lo más probable que haya pasado, etcétera? Incluso la sentencia cita el caso del monto salarial. Dice, a ver, ¿qué tan creíble es que un trabajador de este nivel de pronto diga en un juicio que ganaba miles y miles de pesos? Dice, oye, pues, a esos niveles no se paga tanto salario. Entonces, el órgano que imparte justicia, sea la Junta, sea el Poder Judicial de la Federación en la etapa procesal que corresponda, pues tiene que decir, ¿esto es creíble o no es creíble? ¿También aplica al tema que estamos discutiendo? Sí, por supuesto. Y obedece a la lógica, doctor, suena muy irracional que una mujer, justo cualquier mujer, en el momento o en uno de los momentos en que más puede necesitar un trabajo, que es cuando está embarazada, prescinda de él. Porque además conlleva la protección social. Claro, la seguridad social. El servicio médico, el ir al Seguro Social, el ir al ISSSTE, el ir a la institución médica que tenga derecho. Entonces, pero entonces, genera duda, y es una duda fundada, ¿sí? Entonces, la verosimilitud implica, que tiene la autoridad, la Junta o el Tribunal Laboral de que se trate, la obligación de examinar, insisto, con la mayor cantidad de pruebas, a profundidad, a conciencia, la similitud, la semejanza del documento, de la autenticidad y de lo que se dice en el documento con la verdad.
El documento El documento de renuncia. de en su renuncia, caso. claro. Sí, que si hay una renuncia escrita, que ese documento sea de verdad. Y que sea de verdad, por lo menos en dos sentidos. Formalmente, que no haya una falsificación de una firma. Lo que decía Rodrigo es bien importante, la redacción. Y resulta que la redacción se parece mucho a la redacción. Aquí hay unas cartas y unos documentos del patrón. Y extrañamente, es más, hasta, mira, trae la marca de un membrete de la oficina del patrón. Hasta el hecho del contenido, que de forma y fondo parezca lo más auténtica posible esa renuncia. Entonces, en lo que se traduce esto de la verosimilitud es en la obligación que la autoridad judicial en materia de trabajo tiene hoy en día, es en ese sentido de examinar con mayor detalle, conciencia, profundidad, exhaustividad, la autenticidad de ese documento. Importantísimo. Rodrigo, ahora, cuando hablamos de que la carga de la prueba está en el patrón, no quiere decir que la mujer trabajadora, en el caso que estamos analizando, no tenga ningún deber probatorio. Algo tiene que acreditar, ¿cierto o no? ¿Qué dijo la Corte en este punto? Bueno, en ese aspecto, pues efectivamente, existe un principio de igualdad procesal. Las partes tienen derecho a la garantía de audiencia, a un debido proceso, tienen derecho a ofrecer pruebas, a formular alegatos. Entonces, el equilibrio procesal de las partes se tiene que garantizar. Pero eso va de la mano con juzgar con perspectiva de género. O sea, una cosa no excluye a la otra, sino que van de la mano. Entonces, en este punto es muy importante precisamente por eso, como lo comentaba David, analizar las circunstancias particulares del caso y precisamente la legislación da oportunidad a las juntas y a la autoridad jurisdiccional de analizar la verosimilitud del documento. Solamente quería reiterar el criterio que se den derivado de esta contradicción de tesis, pues tomando en cuenta la facultad de las juntas, el 841, que es a verdad sabida, buena fe guardada, ya lo que determinó la Corte fue, ¿sabes qué? Independientemente del escrito de renuncia, incluso aunque esté perfeccionado con periciales, la Junta, si la mujer acredita que está embarazada, en el momento de la terminación del trabajo, no tomes en cuenta esa renuncia. Toma en cuenta, el patrón tiene la carga de la prueba para acreditar que no cometió un acto discriminatorio. Entonces, esa renuncia, en principio, aunque esté perfeccionada, no se puede tomar en cuenta porque existe una falta de credibilidad de que la mujer haya o tenga la voluntad de prescindir de su empleo. Pero a ver, Rodrigo, si una persona que nos esté viendo ahorita es patrón y te está escuchando y dice, pues tendrá la carga, pero ¿cómo le hace? Exactamente. ¿Qué puede hacer? Lo que habíamos comentado, y precisamente como dice David, ya con estos presentes se establece una, digamos, doble carga para el patrón, en el sentido de que él tiene que acreditar que no hay un despido, que el despido no fue injustificado y que aparte no cometió un acto discriminatorio. Entonces, esto no implica que la mujer ya tenga, digamos, un fuero, por estar embarazada no la pueden despedir por cualquier motivo, no, al contrario, puede haber algún motivo justificado por el cual se tenga que separar del empleo a la trabajadora, pero esto lo tiene que acreditar el patrón, tiene que estar justificado por algún motivo, digamos, pongamos un ejemplo, una trabajadora doméstica que se acredita que al momento de que estaba cuidando al niño, digamos, un ejemplo que me estoy imaginando, estaba cuidando al niño, le pegó o robó algún dinero cuando no estaba, entonces, pero está embarazada dentro de ese periodo, bueno, ahí hay un motivo que tiene que acreditar, en este caso el patrón, para poder separar del empleo. ¿Podía presentar un video el patrón? Exactamente, bueno, evidentemente obtenido de manera legal. Sí, ¿no? bueno, pero de alguna manera acreditarlo, o hay testigos o alguna situación que acredite esa justificación, pero no puede estar basado en el embarazo, porque eso efectivamente, como comentamos, pues es un acto discriminatorio que está prohibido por la Constitución. A ver, les quiero porque ya nos quedan pocos minutos y no quiero evitar esta discusión que interesa mucho, porque al final del día estamos hablando de temas laborales, como quiera que sea, pues tiene su origen en diversos pronunciamientos de juntas de conciliación arbitraje, cuyos a su vez determinaciones son revisadas por tribunales colegiados de circuito, que van fijando sus criterios y al final llega a la segunda sala. Pero el régimen jurídico aplicable pues es la Ley Federal del Trabajo, y en este artículo 841 que ha citado Rodrigo, se establece esta facultad de apreciar los hechos en conciencia.
Y uno, bueno, en fin, los laboralistas tienen ahí sus formalidades y sus cosas, pero digamos, quienes hemos sido profesores o somos profesores, de repente tener que explicar esto a nuestros alumnos puede ser complejo en el sentido de decir, bueno, pero ¿cómo inconsciencia? Es decir, ¿depende de la pura íntima convicción del juzgador o se tiene que justificar? ¿Qué nos puedes decir al respecto, David? Yo creo que y es interesante esto de conciencia, por dos razones. Es un formulismo, no sé si decimonónico o anterior, ¿sí? Pero que adquiere una importancia particular en el actual contexto de los derechos humanos. Voy a tratar de explicarlo. La ampliación de la facultad interpretativa del juzgador conlleva una ampliación del margen de discrecionalidad, pero ojo, justificado y solo justificado con base en la ley, en los principios, en este caso, en los criterios, en la doctrina judicial. O sea, pero esa justificación a la que te refieres tiene que ser expresa. ¿O basta con que el juzgador diga, no, pues yo creo, yo pienso? No, tiene que ser con base en elementos probatorios duros. Tiene que haber pruebas, es decir, sí cabe la posibilidad de una reflexión, de una justificación más amplia y profunda, por ejemplo, a partir del concepto de la dignidad humana. Porque la dignidad humana implica cosas diferentes dependiendo de las circunstancias de cada persona. Entonces, si bien eso es cierto, si bien alguien, por ejemplo, puede hoy, y más a nivel de la Suprema Corte o de alguna de las salas, reconocer y definir el alcance de un nuevo principio o hasta de un nuevo derecho, si se justifica que ese derecho trasciende o es importante en el caso concreto para la dignidad humana, si bien eso es cierto, tiene que hacerse sobre la base objetiva de las pruebas. O sea, hay un deber probatorio que se queda ineludible, ¿verdad? Y bueno, o sea, ahora es el reto, ¿cómo conciliar, por una parte, la certeza y la seguridad jurídica, que ha sido una de las críticas más frecuentes de quienes se oponen a la teoría jurídica de los derechos humanos, que dicen, bueno, la teoría de los derechos humanos con esta potestad más amplia o el deber que tiene la obligación de inaplicar, de separarse, de hacer una interpretación mutativa. O la propia creatividad judicial de derechos, ¿no? Cuando de repente la Corte misma lo ha dicho, libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y ahí viene la discusión, ¿está o no está? ¿Y dónde está? Pero pareciera eso. Pero tiene que ver con dignidad humana también. Pareciera eso, doctor. Pareciera en principio, o con algún enfoque, que el libre desarrollo de la personalidad es construcción de una reflexión a conciencia. Ajá. Aunque la Corte lo ha ido especificando. Sí, claro, pero lo que creo es que tenemos que encontrar ese equilibrio y, por supuesto, siempre, y no solamente la autoridad judicial está obligada, claro está, los mismos abogados. Creo que a veces se nos olvida que también las partes, los postulantes, los litigantes tienen que advertir y conducir con todos estos elementos, con la perspectiva de género, cada uno de los casos que tienen a su cargo. Es un reto. De todos. Es un reto de todos. De todo el sistema. Estoy convencido que la Suprema Corte, y no porque estamos aquí en este lugar, pero creo que se demuestra que hay mucha evidencia abundante en ese sentido, ha dado luz, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es impulsarlo a los otros niveles, esa evolución, ese desarrollo, ese avance, ese progreso, esa respuesta de la Corte a las exigencias de los derechos humanos, la ha dado, ha ido nutriendo la Corte con criterios, con resoluciones como esta, pero ahora lo que nos falta es que baje. Que baje, por así decirlo, pues que se traslade. Autoridades judiciales, juntas de conciliación. Yo creo que es un mensaje poderoso el que la Corte. Porque a veces, doctor, es más, la gran mayoría de las veces no es un tema, por supuesto, de mala fe. No es que le quieran hacer un daño, no es que no quieran proteger a la mujer, o no es que hay un desconocimiento. Este tipo de criterios, estoy seguro que en algunas escuelas, me atrevería a decir en la mayoría de escuelas y facultades de Derecho en México, probablemente no se explica así el derecho, o no se explica así el derecho laboral, o no se generen explicaciones que den cuenta de esta complejidad, porque ciertamente, aunque aquí en el programa pues nos han ayudado Rodrigo y David a entenderlo de manera muy sencilla, creo que ha sido una explicación iluminadora y magistral, pero en el fondo es un tema que tiene complejidad de entender qué es perspectiva de género, qué es carga de la prueba. Por ejemplo, decía Rodrigo, se invierte la carga de la prueba, pero no del todo porque algo tiene que probar la trabajadora. En relación con lo que estaban comentando del 841, yo creo que es importante también tener en cuenta que
esa facultad constituye una herramienta precisamente para juzgar con perspectiva de género. Porque originalmente, como habían comentado, es una facultad que viene, pues, es muy antigua. Incluso los primeros criterios que utilizó la Corte vienen incluso de la cuarta sala, que se citan en este asunto y que juegan tanto a favor del trabajador como a favor del patrón. O sea, no solamente se busca beneficiar, en este caso, a quien esté en estado de vulnerabilidad, sino también benefician al patrón, por ejemplo, el caso de acreditar el tiempo extraordinario, que resulte de manera inverosímil que alguien trabajó un tiempo que humanamente resulta imposible. Sí, que un trabajador diga, yo trabajo 20 horas al día. Exacto, entonces ahí juega, se apartan de los formalismos y ya son definiciones que se establecen desde antes en el sentido de tomar en cuenta la verdad material, tomando en cuenta la razón, por ejemplo, ¿no? La verdad material de los hechos. Bueno, pues ya lo ven, muchos temas, muchos asuntos para analizar, para pensar y unas definiciones importantes que la segunda sala del máximo tribunal de la República está tomando en este y en muchos otros asuntos que seguiremos analizando en este programa. Su programa Ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto.